Muy buenos días, mis apreciados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de nuestro año bíblico leyendo el libro de Job, capítulo 21 y 22. Allí se presenta un contraste fuerte entre la perspectiva de Job y la de su amigo Elifaz. Se plantea el problema del mal y la justicia divina. Job cuestiona por qué los impíos prosperan mientras los justos sufren. Esta es una pregunta filosófica clásica sobre la teodicea, es decir, cómo reconciliar la existencia del mal con la justicia de Dios. Job reflexiona sobre el destino de los buenos y los malos, destacando que muchas veces no hay una diferencia visible en sus destinos en esta vida. Esto recuerda a la visión existencialista, donde el sufrimiento parece arbitrario. Elifaz acusa a Job de ser pecador y le insta a arrepentirse, para de esa manera recuperar la bendición de Dios. Esta postura se parece a la falsa idea de la teología de la prosperidad, que enseña que Dios siempre bendice con bienes materiales a los justos y castiga a los malvados. Al sufrir sin causa aparente y mantenerse fiel a Dios, Job prefigura a Cristo, quien también sufrió injustamente por los pecados del mundo. Mientras Elifaz cree que Job puede recuperar la bendición si se arrepiente, el cristianismo enseña que la justicia no se obtiene por obras, sino por la gracia de Dios. En resumen, estos capítulos plantean preguntas profundas sobre el sufrimiento, la justicia de Dios y la relación entre la fe y la prosperidad. Temas que siguen siendo relevantes en la filosofía y en el cristianismo hoy día. Imaginen a un hombre llamado Samuel. Era un trabajador honesto, padre de familia, generoso con los necesitados y fiel a Dios. Pero un día su vida cambió por completo. Perdió su trabajo injustamente. Su esposa cayó enferma y en poco tiempo se vio luchando por sobrevivir. Mientras tanto, su antiguo jefe, un hombre corrupto, seguía prosperando, ganando más dinero y disfrutando de la vida. Samuel comenzó a hacerse preguntas. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué permite que el malvado prospere mientras el justo sufre? Esta fue exactamente la pregunta que Job se hizo en su dolor. En el capítulo 21, Job observa algo que parece contradictorio. Los impíos viven en paz, mueren tranquilos y sus hijos heredan riquezas. Mientras tanto, él, un hombre justo, ha sido golpeado por el sufrimiento sin razón aparente. ¿Acaso Dios no ve? ¿Acaso Dios no hará justicia? Job no niega a Dios, pero lucha por entender su manera de actuar. Esta es la lucha que muchos creyentes han tenido a lo largo de la historia. Mientras Job sufre y se cuestiona, su amigo Elifaz responde con una lógica implacable. Si sufres es porque has pecado. Vuélvete a Dios y te prosperará. Elifaz está convencido de que la justicia de Dios es inmediata y mecánica. Los buenos prosperarán y los malos sufren. Pero su error es suponer que Dios siempre actúa de esa forma. Más adelante en el libro, Dios mismo responderá, pero no con explicaciones detalladas, sino con un recordatorio de su soberanía. Jesús, siglos después, también respondería a esta pregunta cuando sus discípulos le preguntaron por un ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, no pecó ni él ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Juan 9, 1 al 3. La justicia de Dios no siempre es visible de inmediato, pero su propósito es más grande de lo que podemos imaginar. Cuando no entendamos, confiemos en el carácter de Dios. No siempre veremos justicia en esta vida,
pero Dios es fiel y no olvidará. No juzguemos a los que sufren como Elifaz lo hizo con Job. La aflicción no siempre es señal de pecado. Recordemos la cruz. Job prefiguraba a Cristo, quien sufrió sin culpa, pero trajo redención al mundo. Samuel nunca entendió por qué sufrió tanto, pero con el tiempo vio cómo Dios usó su dolor para fortalecer su fe y ayudar a otros. Cuando la justicia de Dios parece invisible, recordemos, Dios no ha terminado su historia, porque aún un poco y el impío no existirá, mas los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37, 10 al 11. ¡Maranata! ¡Feliz día!